Hay momentos en la vida en que las tres palabras otra vez suenan como un suspiro cansado que recuerda pérdidas, esfuerzos truncados y esperanzas que parecían extinguidas. Sin embargo, en el Evangelio, ese otra vez se convierte en el latido de la esperanza. El ciego de Jericó se atreve a decir: Señor, que pueda ver de nuevo. Y desde ese instante su vida se abre a un camino completamente nuevo. Al entrar en la liturgia de hoy, cada uno es invitado a mirar lo que se ha desvanecido en su corazón: la luz, el rumbo, la alegría para ponerlo todo con valentía en las manos de Dios, que puede despertar lo que parecía reseco. Hermanos y hermanas queridos, Jericó aparece ante nuestros ojos como el umbral de la vida. De un lado el desierto árido, del otro la tierra prometida. De un lado lo conocido y gastado, del otro la invitación a entrar en lo nuevo de Dios. En aquel borde del camino hay un ciego, mendigo, pobre y solo. Esa imagen no narra solo un destino antiguo, sino que ilumina nuestro propio corazón cada vez que la fe se desdibuja. Cuando los ojos del alma quedan cubiertos por la decepción, el miedo o la insensibilidad. El ciego está sentado, incapaz de entrar por sí mismo, pero le queda una puerta que nadie puede cerrar: los oídos y el corazón. Él escucha, oye el movimiento de la multitud, el paso de los pies, un eco inusual, como si algo grande estuviera pasando. Y pregunta: ¿qué sucede? El hecho de preguntar es el primer signo de un corazón que todavía desea, y el deseo es la fuente de la fe. Cuando sabe que Jesús de Nazaret está pasando, no guarda silencio. Desde lo más hondo del alma brota un clamor: Hijo de David, ten compasión de mí. En la tradición de Israel, ese título es una confesión del Mesías. Significa que en medio de la oscuridad se atreve a proclamar una fe. La fe no consiste en ver primero para clamar después, sino en clamar cuando aún no se ve. La fe es llamar por su nombre al Salvador cuando Él pasa por nuestra vida. En Jericó se cuenta de murallas antiguas que cayeron para que el pueblo de Dios entrara. Pero hay muros invisibles más duros todavía: el muro de la duda, del temor al rechazo. El ciego derriba ese muro con un grito sencillo y audaz. Ese grito nace de la escucha. En verdad, la fe nace de la escucha. La palabra de Dios entra por los oídos, toca la inteligencia y desciende al corazón. Cuando la palabra es escuchada con respeto, los ojos del alma empiezan a abrirse. No es casual que el Evangelio subraye el proceso. Oye a la multitud, pregunta, sabe, y entonces clama. El camino para abrir los ojos comienza por abrir los oídos. Esa situación no es ajena a nuestra vida. Hay días en que el ánimo se desmorona y todo parece empujarnos hacia la orilla. Sueños rotos, relaciones resquebrajadas, salud debilitada o simplemente la impresión de quedar fuera de la propia historia. El borde del camino de aquel ciego es el borde donde muchas almas siguen sentadas, silenciosas y cansadas, pero Jesús sigue pasando. No pasa como una brisa fugaz, sino como una oportunidad de salvación. Pasa en la palabra proclamada, en el sacramento de la Eucaristía, en la palabra de consuelo del prójimo, o en un impulso silencioso que nos invita a ponernos en pie. Lo importante es no dejar pasar esa oportunidad sin dejar salir la voz del corazón. Invoquemos
al misericordioso por su nombre propio. Digámosle lo que de verdad necesita nuestra alma. En medio de la multitud siempre hay ruidos, voces que ordenan callar, que repiten que no molestemos, que todo es inútil. Pero el ciego gritó más fuerte, no para hacer ruido, sino por determinación. A veces, para creer, hace falta vencer la timidez, superar la memoria de los fracasos y también el autodesprecio. Ese es el momento en que la fe crece, cuando el corazón se aferra a Dios más que a la multitud. Entonces Jesús se detiene, Él siempre se detiene ante el clamor de un corazón quebrantado y lo manda a llamar. Este es un momento bellísimo del camino de fe, del borde del camino al encuentro, cara a cara. El ciego deja su sitio, tantea en la oscuridad y se acerca. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta parece obvia, pero toca las profundidades del alma, porque no todo ciego quiere ver, ni toda persona que sufre desea ser curada a la manera de Dios. Hay quien solo busca una solución provisional, un abrigo. Todo eso es valioso y el Señor no lo desprecia, pero Él quiere ir a la raíz. ¿Dónde está tu querer? ¿Qué desea realmente tu corazón? El ciego responde, Señor, que pueda ver de nuevo, ver de nuevo. Resuena como campana de esperanza. Algo se había perdido en su vida. La luz, el rumbo, la alegría, pero no acepta vivir para siempre en tinieblas. Pide volver a ver de nuevo. Ese ruego no es solo una petición de milagro exterior, es una confesión humilde. Esta vida necesita ser restaurada. Este corazón necesita luz para reconocer la voluntad de Dios, al prójimo y a sí mismo. En el umbral de Jericó, en la frontera entre estar fuera y entrar, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Cuando irrumpe la luz, el ciego se pone a seguir a Jesús y glorifica a Dios. La fe auténtica siempre conduce al seguimiento y a la alabanza. No se trata solo de recibir, sino de cambiar de rumbo, dejar el borde del camino y caminar con el Señor hacia la Jerusalén de la salvación. Ese es el paso al que somos invitados todos. De escuchar a clamar, de clamar a encontrarnos y del encuentro al seguimiento. Así, ante el Jericó de nuestra propia vida, cada corazón es llamado a dejar entrar la palabra de Dios. Cultivemos el hábito de escuchar, guardar y dejar que la palabra permanezca. Invoquemos al Salvador con el nombre de la fe. Atrevámonos a superar los ruidos que quieren tapar la oración. Y cuando el Señor pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Dejemos que el corazón exprese el deseo verdadero, ese deseo que nos saca del borde del camino y nos introduce en la senda del seguimiento, la luz, y de nuestros labios brotará espontáneamente la alabanza. Hermanos y hermanas amados, la fe comienza por la escucha. Hay semillas que no germinan porque nunca han tocado tierra húmeda. Del mismo modo, hay corazones que se vuelven resecos porque la palabra de Dios solo roza el oído como el viento sobre el campo, sin ser acogida con deseo y atención. El ciego al borde del camino oyó el nombre de Jesús y de ese eco brotó su clamor. El título Hijo de David en sus labios no fue una expresión al azar, sino una confesión alimentada por muchas ocasiones
de escuchar, meditar y grabar en el corazón. La palabra entra por los oídos, pero no se detiene allí. Llega a la inteligencia para ser discernida y desciende al corazón para convertirse en voz de oración. Nadie puede escuchar en nuestro lugar. Otros pueden hablarnos de Dios, pero llega un momento en que cada uno debe abrir su oído y su corazón para que la palabra tenga un lugar donde permanecer. Hay quienes van con regularidad al templo, escuchan el nombre de Jesús, están familiarizados con la vida de fe, pero en la mente no guardan nada y en el corazón no queda el sello de la gracia. Entonces la persona se parece a quien se queda al borde de una procesión solemne sin entrar en el cortejo. El ciego, en cambio, dejó que la buena nueva se convirtiera en una invitación personal que lo impulsó a alzar la voz por encima de todos los ruidos. La fe no es una opinión, es un grito que nace del encuentro. Apenas el ser humano empieza a clamar, también aparecen las voces que lo quieren silenciar. La multitud que iba delante le ordenaba callar. Esa es la imagen de los obstáculos. Prejuicios que aseguran que orar no sirve. Burlas que apagan el celo por buscar a Dios. A veces, quienes parecen más cercanos al Señor no nos ayudan a acercarnos a Él. Pero el ciego no se detuvo por eso. Gritó más fuerte, no para ser más ruidoso que la multitud, sino para no perder el deseo de su corazón. En la vida espiritual hay momentos así, o dejamos que el ruido aplaste el anhelo, o perseveramos en aquello que nos orienta hacia Dios. Entonces Jesús se detuvo. Él siempre se detiene ante el clamor de un corazón quebrantado. Hizo que lo llamaran y lo llevó del borde del camino al encuentro cara a cara. Este es el itinerario de la oración. De lejos a cerca, de tantear a dialogar. Y justamente en el diálogo, Él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta abre la puerta del discernimiento. No todo deseo conduce a la vida, no toda carencia debe colmarse de inmediato, y no toda súplica toca la profundidad de la salvación. A veces pedimos un abrigo en lugar de un corazón renovado, una comida en lugar de la gracia para vivir según la voluntad de Dios. Una salida momentánea en lugar de la luz para reconocer el camino. Jesús respeta tanto la libertad humana que deja que cada uno exprese el deseo verdadero. La respuesta revela la fe y desnuda el corazón. El ciego dijo, Señor, que pueda ver de nuevo. Una súplica sencilla y plena. No pidió aliviar un poco la carga ni una ayuda ocasional, sino lo fundamental, la luz. Pide un rumbo, la posibilidad de entrar en nuevas relaciones. La libertad y un futuro abierto no es una petición pequeña, sino una que pone toda la confianza en el Dios rico en misericordia. La vida espiritual a veces padece una estrechez, pedir demasiado poco a aquel que puede dar lo grande, pedir lo pasajero cuando Dios quiere conceder lo duradero. La pregunta, ¿qué quieres que haga por ti?, sigue resonando hoy, invitándonos a ajustar la oración para que esté a la altura de la misericordia de Dios. Para responder con corazón sincero hace falta un hábito santo, permanecer ante el Señor con su palabra y anotar lo que ella suscita. Algunos lo llaman diario de oración.
Otros, camino interior cotidiano. El nombre importa menos que la perseverancia. Cuando cada día leemos el Evangelio, meditamos y respondemos preguntas sencillas como: ¿qué palabra me tocó? ¿A qué me invita el Señor? ¿Qué haré hoy? ¿Qué gracia necesito concretamente? Entonces la palabra comienza a echar raíces, la inteligencia se renueva, la memoria se purifica, la voluntad se fortalece. Poco a poco, cuando Jesús pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, la persona ya no se confunde, sino que pide lo esencial: ver, amar y vivir según su querer. Llegarán momentos en que no todos sostendrán ese camino. La fe tiene horas silenciosas en las que solo quedan la persona y Dios, pero precisamente en ese silencio se fragua la madurez espiritual. Nadie puede creer en nuestro lugar lo esencial de nuestra vida, ni orar en lugar del grito de nuestro propio corazón. Sin embargo, cuando perseveramos en clamar, Dios nos muestra que está allí, escucha, pregunta y está dispuesto a tocar nuestra mayor fragilidad. Los ojos del alma no se abren forzando la mirada en la oscuridad, sino dejando que se acerque la luz. Conviene recordar también que Jesús no desprecia las necesidades cotidianas. Él sigue dando pan, abrigo y ayuda muy concreta, pero quiere elevarnos por encima de lo momentáneo para enseñarnos a desear lo que pertenece al reino al preguntar. Nos educa en el arte del discernimiento, entre muchos bienes, elegir el que hace crecer la vida, entre muchas necesidades, escoger la que conduce a la salvación. Muchos se agotan viviendo de remiendos interiores, hoy medianamente bien, mañana otra vez rotos. El Señor quiere darnos ver de nuevo, es decir, un principio vital nuevo, una luz interior que nos permita caminar firmes aún en la prueba. Por eso, no temamos desear en grande ante Dios. No dudemos en pedir sanación hasta la raíz de una vieja herida, la verdadera conversión de un mal hábito, la valentía para perdonar o comenzar de nuevo. Al orar así no perdemos humildad. Honramos la generosidad de Dios. El ciego nos enseñó esta lección. No pedir demasiado poco a quien lo puede todo y no dejar que la multitud nos desanime. Gritar más fuerte significa creer con mayor constancia y paciencia. Un día, el Señor se detendrá justo delante de nosotros y pronunciará la respuesta al anhelo más hondo del corazón. Cuando la palabra nos abre el oído, la mente y el corazón, nuestra respuesta se vuelve luminosa. Señor, que pueda ver de nuevo. Entonces todo lo demás ocupa su lugar: el trabajo, la familia, la salud. Las relaciones se iluminan con una luz nueva y como aquel ciego ya no nos quedaremos al borde del camino, sino que nos pondremos en pie para seguir al Señor, dejando que la alabanza brote espontánea desde dentro. La fe madura siempre tiene un dinamismo, del borde del camino al camino, de ser guiados por la multitud a ser guiados por el Señor. Hermanos y hermanas queridos, resuena un estribillo como el latido de la vida interior. Otra vez, el ciego respondió: Señor, que yo pueda ver de nuevo. El Evangelio continúa. Recobró la vista y luego siguió a Jesús
glorificando esos compases de otra vez. No son una repetición cansada, sino la savia de la esperanza. Algo se había perdido en aquel hombre: la luz, el rumbo, el sentido del porvenir. No dejó que las tinieblas definieran su vida. Se atrevió a soñar que lo apagado podía encenderse de nuevo. La esperanza no es maquillar la realidad, sino la valentía de poner el corazón en la promesa de Dios, que hace brotar lo que parecía reseco. Cuando Jesús pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, en ese mismo momento abre la puerta para que la esperanza entre. Esa pregunta invita a cada uno a poner nombre a la otra vez, que anhela el corazón volver a la paz, a la fortaleza, a la confianza, a la claridad. No todos los que sufren desean realmente ser curados a la manera de Dios. Hay quien solo aspira a pasar el día, pero el ciego pidió algo grande, y en el centro no temió ser reprendido ni parecer exagerado, porque confió en la generosidad que tenía delante. La paradoja de la vida espiritual es que solemos pedir demasiado poco a aquel que lo tiene todo. Pedimos un poco de alivio en lugar de un corazón renovado, un apoyo pasajero en lugar de la libertad interior, una salida corta en lugar de la luz para todo el camino. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Cuando la luz volvió, el ciego no regresó a su antiguo lugar. Se puso a seguir al Señor y a alabar a Dios. Este es el signo de la salvación verdadera. No se detiene en una alegría privada, sino que se abre a la acción de gracias y a una vida nueva. Del borde solitario del camino pasó a la comunidad que marcha. La esperanza auténtica siempre nos vincula. Quien espera no guarda la luz para sí, sino que se vuelve pequeña lámpara que enciende la alabanza. En la vida, cada vez que se nos concede una otra vez, por pequeño que sea, es una invitación a ponernos en pie y seguir adelante, sin volver al antiguo lugar de espera. Quizá alguno escucha la palabra otra vez y le punza una decepción prolongada. Incluso del ciego del Evangelio, nadie sabe cuántos años estuvo en tinieblas, pero él se atrevió a decir de nuevo: así es la esperanza. No calcula probabilidades, no se rinde ante el peso de los fracasos, no deja que la memoria dolorosa petrifique el deseo. La esperanza es don que Dios enciende cuando su palabra toca la mente y la oración despierta el corazón. No es optimismo sin fundamento, sino confianza puesta en el Dios fiel para vivir la esperanza. Necesitamos aprender el arte de desear según el Espíritu Santo. Ese arte comienza quedándonos ante el Señor, dejando que Él pregunte y que el corazón responda con verdad. Si el deseo es borroso, dejemos que la palabra lo vaya filtrando capa por capa. A veces descubrimos que nos hemos acostumbrado tanto a la oscuridad que tememos la luz, o que nos hemos habituado al borde del camino y nos cuesta levantarnos. Entonces la oración puede iniciarse con otra vez, muy pequeños. Señor, haz que vuelva a querer, haz que me atreva a empezar de nuevo, haz que sueñe otra vez. A partir de esos otra vez, diminutos como un grano de mostaza, Dios hace un jardín de esperanza. La esperanza también requiere perseverancia.
Aquel día la multitud quiso silenciar al ciego y hoy siguen los ruidos que buscan apagar nuestra súplica. El cansancio, la prisa, la burla, la memoria de fracasos. En esos momentos, gritar más fuerte, es decir, confiar más hondo, no se trata de ruido exterior, sino de decisión interior. No soltar hasta tocar la misericordia. Esa firmeza es la que hace que Jesús se detenga. Él siempre se detiene ante un corazón tenaz, en la confianza. Cuando volvió a ver, el ciego siguió. Son 3 pasos de una vida nueva. Volver a ver es recibir luz para la mente y la conciencia. Mirar la vida con los ojos del Señor. Reconocer el valor de cada acontecimiento, incluso el dolor. Seguir es cambiar de rumbo. Dejar que el Señor nos conduzca del borde del camino al itinerario de la vocación. Alabar es respirar gratitud. Reconocer la gracia en lo pequeño y ser testigos humildes de su misericordia. Estos 3 pasos se alimentan entre sí. Cuanto más seguimos, cuanto más alabamos, con más fuerza caminamos. Hay quienes confiesan que han dejado de pedir, de esperar. Sueños que fueron hermosos, quedaron a veces encerrados en un cajón de la memoria. Pero en las manos de Dios no hay puerta cerrada para siempre. Él la abre con una pregunta suave. ¿Qué quieres que haga por ti? Dejemos que esa pregunta resuene en el día y en la oración. Llegará el momento en que el corazón responda con claridad. Quiero ver de nuevo. Quiero amar de nuevo. Quiero creer de nuevo. Quiero perdonar de nuevo. Esos, otra vez, no cambian solo emociones, transforman conductas, una decisión valiente, un encuentro reconciliado, un retorno a los sacramentos. La esperanza no se encierra en un individuo. Cuando el ciego fue curado, todo el pueblo alabó a Dios. La gracia concedida a uno se vuelve regalo que sostiene a la comunidad. Por eso, seguir al Señor siempre nos reintegra en la iglesia. Orar juntos, cantar juntos, sostenernos mutuamente. Cuando el Señor nos concede una otra vez, estamos llamados a encender pequeñas luces de esperanza alrededor. Un testimonio sencillo de lo que Dios ha hecho. Un gesto de compasión. Una intercesión silenciosa. Todo es eco del cántico de acción de gracias que aquel ciego inauguró. Finalmente, hermanos y hermanas queridos, hagamos audaz nuestra oración. No temamos pedir en grande al grande. No nos quedemos en lo provisional cuando Dios quiere sanar la raíz. No temamos las demoras, porque el tiempo en las manos de Dios es tierra fértil, donde florece la esperanza. Que la palabra sea leída, meditada, recordada y orada. Que la pregunta del Señor resuene hasta que el alma se atreva a pronunciar un deseo verdadero. Y cuando la luz estalle, levantémonos y sigámosle, dejando que la alabanza brote como un aliento nuevo. Entonces otra vez, no será un sueño lejano, sino el ritmo cotidiano, volver a confiar, volver a amar, volver a perdonar, volver a comenzar en la luz. Si alguien en la comunidad se siente cansado de repetir fracasos, que repita una sola cosa: Señor, haz que yo pueda ver de nuevo, y crea que el mismo Jesús
se detendrá, te llamará cerca, te preguntará lo que desea escuchar y te dará más de lo que puedes imaginar. Del borde del camino entrarás en la marcha de los que siguen. Del pesado silencio brotará la acción de gracias. Y la comunidad será sostenida por ese cántico, porque toda gracia se difunde en alabanza.